Bueno, hola y bienvenidos a una nueva entrega aquí del podcast de Contracultura, cuando hoy estamos a martes 3 de febrero del año 2026. Bienvenidos todos a esta emisión, a Contracultura, el podcast que destapa las verdades ocultas en las sombras del poder. Y hoy nos vamos a sumergir en el abismo más oscuro de la élite global, algo que durante muchos años se habló y toda esta información era descartada, ¿no?, como teorías de conspiración. Y muchos han dicho hoy día, a todos los que pensaron más allá de la caja, que estaban investigando este tipo de cosas, les debemos una disculpa, porque vamos a ver justamente eso, el abismo más oscuro de la élite global, y cómo los archivos de Jeffrey Epstein, que ahora son más de 3 millones de páginas liberadas, que se han liberado en enero del 2026, hace muy pocas horas, lo que están revelando es no solamente un imperio del tráfico sexual, sino mucho más allá. Esto es una red de espionaje internacional que une a la CIA, el Mossad y figuras además como Ehud Barak, Bill Clinton. Algunos aseguran también que Donald Trump. Todo esto en un juego de chantaje y geopolítica. Vamos a analizar esto de la manera más real, ¿cierto? Con los documentos, con los archivos que hay, y también tratando de por supuesto, sacar algunas cosas que pueden ser meramente propaganda política, incluso casos montados. Todo eso y mucho más vamos a ver respecto a la participación de Donald Trump dentro de este juego de chantaje y geopolítica que han revelado los archivos de Jeffrey Epstein. Ahora, la pregunta que hay que hacerse aquí: ¿era Epstein un simple financista pervertido, o él era acaso un activo clave en esta denominada, digamos, entre comillas, diplomacia de las sombras, que, como hemos podido ver a través de estos archivos, manipula guerras, acuerdos secretos y además el destino de naciones? Vamos a descubrir aquí los lazos con la inteligencia israelí, los correos además codificados, las cámaras ocultas para Compromat, y por qué millones de páginas aún se ocultan, protegiendo a los denominados intocables. Así que prepárense para una hora de revelaciones donde vamos a cuestionarlo todo, lo que creemos sobre el poder, porque aquí en Contracultura no hay verdades a medias, solo la realidad cruda. Bien, comencemos. Bueno, basado en reportajes detallados de muchos medios conservadores alternativos, ¿y por qué me voy a centrar en ellos y no en las fuentes, digamos, entre comillas, oficiales, que son las que salen en los resultados de búsqueda de la mayoría de los buscadores, ¿no? Aquí estamos haciendo, por supuesto, la diferencia, y me baso en estos medios conservadores como Infowars, que desde el año 2010 han hablado de lo que significaba este tema de Jeffrey Epstein. También está Breitbart News, Newsmax, el de Getaway Pundit. Ellos han cubierto la red de Epstein desde principios de la década del año 2010, por eso es tan importante. Mientras los otros medios estaban afirmando que todo cosas eran prácticamente teorías de conspiración, y ahora vamos a analizar profundamente todas estas revelaciones de la reciente liberación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el DOJ, el Departamento de Justicia, y que está amparado en una ley, que es la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, que fue votada en el Congreso. Ahora, con todas estas fuentes y toda la información que yo he podido recopilar, vamos a enfatizar la exposición real de estos archivos sobre la corrupción de la élite, los enredos que había aquí con la inteligencia, los fallos institucionales, mientras además podemos criticar ahora abiertamente y con mucha propiedad todas estas narrativas convencionales que no han sido más que protectoras del establishment, y que ves que han tocado el tema de Epstein, lo han hecho muchas veces para desviar la atención, para bajar el nivel de lo que revela realmente esta información, y además de proteger al establishment. Aquí, en esta liberación, tenemos que entender que esto incluye más de 3 millones de páginas, o sea, son 180.000 imágenes, para que se hagan una idea, 2.000 videos de algunas investigaciones federales que, por supuesto, abarcan décadas, pero todo esto parece incompleto, con millones de páginas más que han sido retenidas o censuradas,
alimentando, por supuesto, acusaciones de encubrimiento, pero también hay que entender que está el rol y el papel que juegan las víctimas, ¿no?, que pueden aparecer ahí, y eso también es algo que tenemos que tomar en cuenta al poder analizar esta información. A mí me da la impresión, y quiero compartir eso con ustedes, que esta revelación que se ha hecho, este drop, ¿cierto?, todo este volcado de información de estas, ¿cierto?, más de 3 millones de páginas, parece ser algo, digamos, hecho de buena fe, que es bastante decir, ¿no? Es muy difícil poder encontrar actos de buena fe, pero me da la impresión, esa es la impresión de que yo me quedo. Y por supuesto aquí falta mucho más. Yo les dije en algunos de los programas anteriores que este tema había que pensarlo 10 veces antes de desclasificarlo, porque eso es lo que hace un mandatario, como en el caso de Donald Trump, porque esto puede traer y puede erosionar a tal punto, sobre todo por el tema de la inteligencia, ¿no?, de cómo se manejan las redes de la élite, la corrupción, los enredos estos que mencionamos de inteligencia, cómo esto pone al descubierto los fallos institucionales, la falta ¿cierto?, de supervisión, de oversight, y mientras además vemos todo este esfuerzo concertado de los medios de comunicación en general, que prácticamente ni siquiera están hablando de esto en muchos países de Hispanoamérica. Así que todo esto ha alimentado, por supuesto, acusaciones de encubrimiento o de manipulación política para conseguir ciertos fines. Entonces, aquí tenemos en los descubrimientos claves, ¿cierto?, que podemos mencionar aquí, que podemos ampliar el día de hoy, los enredos de la inteligencia y, por supuesto, los enredos geopolíticos, porque estos archivos descubren un extenso rol de Epstein como intermediario para operaciones de inteligencia, particularmente con dos agencias que aparecen más ampliamente dentro de esto, que son la CIA y el gobierno israelí. Y estos documentos son los documentos lo que están diciendo esto, ¿no? Detallan que Epstein facilitó un acuerdo de seguridad, por ejemplo, en el caso entre Israel y Mongolia. Hubo además intentos de establecer canales secundarios entre Israel y Rusia. Esto fue durante la guerra civil siria. Ustedes se preguntarán qué tenía que ver Epstein cuando uno lo asocia, ¿cierto?, a esta figura liviana, digamos liviana para lo que realmente hay aquí, donde solamente aparecen estos casos de abuso sexual en series como Netflix y otro tipo de cosas. Y toda la parte, los descubrimientos y los enredos de inteligencia siempre son omitidos y eran omitidos hasta el día de hoy. Pero aquí podemos ver con mucha más profundidad cómo se establecían todo este tipo de canales secundarios donde él era una figura importante. También tenemos, imagínense, aquí se incluyen esfuerzos para reunirse con Vladimir Putin en el año 2013. ¿Para qué? Para influir en la remoción de Bashar al-Assad, ¿cierto?, el presidente en aquel entonces de Siria. Y aquí hay una serie de figuras de inteligencia israelíes. Aquí está metido también el espía Johnny Coren, que se muestra quedándose, ¿no?, en las propiedades de Epstein durante periodos extendidos. Esto fue desde el año 2013 al 2015. No solamente eso, sino que no solamente se quedaba en su casa, en la casa de Epstein, esta figura de la inteligencia israelí, sino que además recibía fondos y participó además en muchas comunicaciones codificadas, de acuerdo a lo que revelan estos archivos. Aquí no estamos basando exclusivamente en lo que aparece, en lo que podemos ver hasta ahora, porque la gente está hurgando en esto y a cada rato aparece una bomba nueva, ¿cierto? Mucho más información. Imagínense, son 3 millones de archivos. Aquí, Epstein y el primer ministro israelí, Ehud Barak, ¿no?, discutieron, por ejemplo, cómo beneficiarse, escuchen bien, de conflictos globales en Ucrania, en Siria, en Somalia, en Libia también. Y además, dentro de lo que revelan los documentos, propusieron ciertas soluciones de seguridad a ciertas naciones como Côte d'Ivoire. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? En el fondo, estas revelaciones sugieren que Epstein operaba como un activo no oficial
y que utilizaba toda su red, esta red que tenía de contactos, de gente además que le debía ciertos favores para avanzar en agendas de política exterior. Todo esto fuera de los canales oficiales, por supuesto, y planteando preguntas sobre la complicidad de Estados Unidos en tales actividades. Esto es grotesco, ¿cierto? Aquí se estaba usando información privilegiada, privada, que se tenía de ciertas personas que podían estar siendo, ¿cierto?, lo que se denomina el blackmail, para poder utilizarlos para avanzar en agendas de política exterior fuera de los canales oficiales. Y esto lo hacen las agencias de inteligencia, esto no es nada nuevo. Lo ha hecho la KGB, lo ha hecho la CIA, etcétera, ¿cierto? Esto es una práctica muy, muy común, pero lo que se revela aquí es cómo se está utilizando algo que es completamente macabro, ¿cierto? Que tiene que ver con el abuso de menores, redes de, ¿cierto?, de muchas cosas que acá, por supuesto, por el tono, no se pueden comentar si no me van a echar abajo el video. Pero aquí no solamente estaba eso, ¿no? Aquí vamos a ir profundizando en esto porque esto realmente es impactante. Vamos a ver incluso algunas facetas ocultas de este Epstein y qué es lo que realmente pensaba él como un supremacista judío, ¿no? Que tenía, porque esto sale en los archivos, no es algo que esté diciendo yo, ¿no? Entonces, aquí había figuras políticas, como ya dijimos, habían campañas de difamación, había referencias extensas también que se han hecho a Donald Trump, que incluyen correos electrónicos de Epstein al periodista Michael Wolff, que fue el que habló esto, donde se afirmaba que Trump sabía sobre las chicas, y pasaba tiempo significativo en la residencia de Epstein con la víctima. Por ejemplo, se menciona aquí a Virginia Giuffre, no sé cómo se pronuncia su apellido, Giuffre. Entonces, esta víctima que supuestamente digo, pasaba tiempo significativo en la residencia de Epstein. Aquí también han salido otras cosas, como por ejemplo que Trump voló en el avión de Epstein 7 veces en la década de 1990. Lo que no se ha dicho y no se ha clarificado lo suficiente es que hubo momentos, por supuesto, los que entienden el tema de la aeronáutica, en que el avión de Trump presentó problemas técnicos, seguramente o estaba fuera de vuelo por alguna revisión, que son bastante periódicas en este tipo de aeronaves para mantenerlas en vuelo, y arrendó, ¿no?, el avión de Epstein, y por eso figura, él aparece en este avión, en estos registros, ¿no?, donde muestran que Trump voló en ese avión efectivamente. Pero lo que sabemos hasta ahora es que él no fue a la isla, ¿no?, sino que habría arrendado este avión como una especie de charter. Eso está por confirmarse aún porque pueden salir más cosas. Eso es lo que sabemos hasta ahora. No se clarifica nunca el punto de que él arrendó el avión, no voló directamente con Epstein, al parecer, hasta lo que sabemos hasta ahora, sino que lo habría arrendado dentro de los círculos, por supuesto, que no son gigantescamente grandes. Estas cosas son bastante comunes, ¿no? Esto fue en la década de 1990, que lo lista dentro de un denominado libro de cumpleaños, lo lista junto a Clinton, a Alan Dershowitz, y hay implicaciones ahí de transacciones financieras involucrando mujeres. Hay una carta críptica firmada, ¿no?, de Trump a Epstein, pero sin embargo, algunas fuentes han afirmado y argumentado que muchas acusaciones además provienen todo esto de un esfuerzo coordinado por demócratas y individuos inestables, entre comillas, que además han inundado al Departamento de Justicia con informes falsos desde el año 2020. ¿Para qué? Para poder socavar la elección de Trump, etiquetándolo, por supuesto, como difamaciones que son fabricadas demostrablemente, ¿no? Hemos visto fotos incluso que han circulado de la inteligencia artificial, donde aparece Trump con supuestas víctimas, pero estas están con la cara tapada, con la excusa de que son menores de edad. Y ha habido otras fotos que también son reales, donde aparece Trump con chicas en concursos de belleza y cosas por el estilo, pero nosotros siempre vimos a Trump también
dentro como una figura, ¿no? Como uno de los reyes, sin ninguna duda, el rey indiscutible de Nueva York en aquella época donde era un importante empresario inmobiliario. Así que hay muchos informes falsos que, por supuesto, trataban de perjudicarlo en su campaña, especialmente todo esto desde el año 2020. Hay que hacer esa aclaración, ¿no? Entonces, ¿quién se aparece aquí? Pongan mucha atención. Bueno, Bill Clinton, que se lo ha mencionado mucho en esto, aparece en fotos de visitas a la isla. Ese es un tema clave. Lo que no se puede decir de Trump, Bill Clinton sí aparece en fotos de visitas a la isla y está vinculado además a la Fundación Clinton, todo esto con Epstein, invocando además en aquel entonces la quinta enmienda repetidamente en deposiciones, además sobre los lazos que tenía con los Clinton, básicamente. Esto va mucho más allá. Se incluye aquí a lo que siempre se dijo, la familia Biden, que realmente tenía que ver con toda esta historia. Bueno, la familia Biden está implicada además en correos sobre agentes estadounidenses que supuestamente, vamos a decir, interrumpieron investigaciones extranjeras sobre Epstein, nombrando también, entre otras cosas, aquí habían, por ejemplo, ex embajadores y ni más ni menos que el primer comandante de SEAL, del SEAL Team 6, ¿no? el grupo 6 de los SEALs de Estados Unidos. Así que hay cosas increíbles acá. Se reveló además que Epstein estaba manipulando Wikipedia para que no apareciera la foto, ¿cierto? Cuando buscaban a Jeffrey Epstein y aparecía la página de él dentro de Wikipedia, él contrató hackers para poder sacar esta foto, ¿no? Cuando lo toman detenido, que es la típica foto que ustedes ven que se llama el mugshot. Lo sacaron ahí, sacaron esta foto, pusieron una foto que proporcionó Epstein para que lo hiciera ver un poco mejor y editaron la información, y aquellas personas que después entraban porque Wikipedia, por supuesto, es de edición abierta, después bloqueaban los IPs de las personas que estaban tratando de volver a poner la información. O sea, imagínense lo que tenemos acá. Aquí no solamente está eso, tenemos las élites de tecnología y negocios que están muy presentes aquí. Aparece el nombre de Elon Musk, que está documentado, donde estaba coordinando posibles viajes a las islas de Epstein. Esto fue, para que se hagan una idea, en el año 2013, contradiciendo las negaciones de visitas que por supuesto hizo Musk en su momento. Bill Gates también aparece, y quiero ser claro con el tema de Musk. Esto está por verse aún. Recordemos que Musk además está bajo un tremendo ataque, al igual que Trump, y él mismo pidió también que se desclasificaran estos archivos, hizo presión para que se desclasificaran, igual que Trump, que dijo, bueno, desclasifiquemos todo porque no tenemos nada que temer. Esos son hechos, ¿no?, que están ahí presentes para tomarlos en cuenta. Usted sacará sus propias conclusiones. Pero el señor Bill Gates nuevamente aparece, además, aquí en estos documentos, con lazos financieros y sociales. Además, se incluye, por ejemplo, un correo a modo de referencia del año 2013 de Epstein sobre Gates en un mensaje que es autorredactado, ¿no?, afirmando que la liberación ha devastado a Gates y otros reyes globalistas. Eso es lo que está pasando ahora. Ya vamos a hablar de las implicancias que tiene esto, no solamente con lo que está pasando acá, sino que las implicancias que tiene para la élite global y cómo se está exponiendo de alguna manera cómo funcionan sus vastas redes de poder. Hay otras menciones acá que son súper curiosas porque incluyen a Peter Thiel, que ustedes lo conocen porque está vinculado a esta empresa de tecnología que ha sido bastante polémica estos últimos tiempos. Aquí aparece Peter Thiel en correos y consultas sobre, por ejemplo, Britney Spears, destacando la, digamos, infiltración de Epstein
dentro de Silicon Valley. O sea, aquí estaban metidos absolutamente en todas partes. Este es Palantir creo que es la compañía de Peter Thiel. Entonces, aquí estaban metidos en Silicon Valley. Aparece también Andrew Mountbatten, que Windsor, ¿no? Ustedes lo conocerán porque anteriormente fue el príncipe Andrew. Entonces esto es absolutamente gigantesco. ¿En qué aparece vinculado este príncipe Andrew? Está vinculado a través de fotos comprometedoras, correos sobre cenas e introducciones a mujeres y además una invitación a cenar en el Palacio de Buckingham, ¿no? A esta gran celebridad de Jeffrey Epstein, con notas, además, redactando, todo esto redactado con notas afectuosas de Sarah Ferguson, llamando a Epstein una leyenda. Entonces, dense cuenta de lo que tenemos acá. Aquí hay correos, además del FBI del año 2019, que refieren hasta 10 cómplices no procesados. Incluyen a un empresario rico en Ohio, con citaciones emitidas además en múltiples estados. Fue esto. Ghislaine Maxwell es la única cómplice acusada en este caso particular. Bueno, a pesar de toda la evidencia contra otros como Sarah Kellen y Nadia Marcinkova. Aquí tenemos este acuerdo que hubo en aquel entonces, porque hay que recordarlo, de no enjuiciamiento del año 2007, que fue escrutado, donde se reveló además conocimiento temprano del abuso a menores, pero donde no hubo cargos federales. ¿Y qué fue lo que hizo esto? Bueno, permitió a Epstein 13 meses de custodia estatal. Entonces, ahí es donde él estuvo en prisión en aquel entonces. Yo sé que esto es un poco enredado, pero hay que tratar de entender esto. Y para aterrizarlo un poco más, podemos ver testimonios, además, en estos documentos de empleados que describen tareas como manejar billetes de 100, colocar armas en camas, deshacerse de evidencia después de encuentros con chicas jóvenes. Ahí están incluido el tema de los condones. Aquí hay una serie de directrices, ¿no? Directrices de estos empleados que describen cómo se hacían las transacciones, ¿cierto? Sin dejar rastro, y todo este tipo de cosas, y deshacerse además de la evidencia después de lo que pasaba con estas chicas jóvenes. Entonces, acá tenemos más de 2 millones de páginas que aún, porque usted se preguntará, bueno, ¿cuánto de esto es lo que faltan? Bueno, hay más de 2 millones de páginas que permanecen, ¿no? Sin liberar, con censuras pesadas que han sido criticadas, por supuesto, como un encubrimiento. Vuelvo a repetir que aquí también puede estar en un porcentaje y hay que tener eso en cuenta, el tema de las víctimas. Aquí tenemos figuras, por ejemplo, que han dicho que esto no tiene prácticamente ninguna relevancia, que lo han calificado como a todo este material liberado como casi nada, como el infame representante Jamie Raskin, que es un demócrata que ya muchos lo conocerán por el video donde él aparece detallando una estrategia para, digamos, sobrevivir a lo que sería el mandato de Trump, si lo podemos llamar de alguna manera. Entonces, el DOJ, el Departamento de Justicia, descubrió además 1 millón adicional de documentos acá. Esto fue, para que se hagan una idea, en diciembre del año 2025, donde se retrasó el cumplimiento, no todo este cumplimiento por un tema de plazos, no con la ley. Pero hay al menos 16 archivos, incluyendo donde se incluyen fotos de Trump, que fueron removidos poco después de esta publicación, y esto por supuesto provocó indignación. Aquí tenemos la reacción del subprocurador general adjunto Tom Blanche, que atribuyó, ¿cierto?, estas remociones y dijo a protecciones para las víctimas, que también podría ser algo real y no simplemente como se lo trató de poner como un favoritismo político. Todo esto, repito, esto no es una defensa de Trump. Ustedes saben cómo somos acá, bastante acuciosos con ese tema, con lo que está bien, con lo que está mal. Lo que está bien lo apoyamos, lo que está mal
lo decimos. Así que esto podría no deberse al favoritismo político, sino que a estas remociones podrían deberse a protecciones para las víctimas, algo que ya han dicho antes, y esto se ha venido hablando hace mucho tiempo, cuáles son las implicancias de liberar toda esta información, no cuando hay personas que están vivas que aún tienen traumas terribles. Yo no sé si ustedes han visto entrevistas de las víctimas de Jeffrey Epstein y es algo absolutamente atroz, ¿no? Se nota ahí el trauma, los problemas mentales a veces que quedan después de haber pasado por cosas de este tipo. Entonces, aquí hay detalles, ¿no? de las víctimas que muchos, sin censurar, hay incluidas fotos de desnudos, fueron expuestas brevemente, y por supuesto todo esto llevó a amenazas y demandas, además de responsabilidad. Así que aquí tenemos un tremendo tema con lo que significa esto. Estamos hablando de gente que estaba trabajando con genética. Estamos hablando de Epstein, el Epstein que quería perpetuar, ¿no? su genética. Y para eso tenía un rancho, ¿no? Donde hacía toda esta clase de experimentos con mujeres. O sea, Mengele propiamente tal debe haber sido el padre, el que abrió el camino para este tipo de enfermos. Aquí hay una cosa clara de supremacismo, y eso es lo que vamos a ver también a continuación, donde vamos a hablar un poco de... hay una cosa que es absolutamente increíble, donde en estas décadas de correos electrónicos, con destacados además líderes judíos, Epstein habló sobre la guerra que libran los judíos contra los blancos, los cristianos y Occidente. Pregúntese usted ahora, después de ver el video de Irene Montero en España, donde habla, ¿cierto?, que hay que reemplazar a los blancos, a los cristianos, y reemplazar, ¿cierto?, que necesitan esta migración de reemplazo, que también era calificada en su momento como una teoría de conspiración, a pesar de estar toda la documentación dentro de los sitios de las Naciones Unidas. Bueno, pregúntese usted por qué hay tanta gente que tienen en común todo este tipo de cosas, ¿no? Esas son preguntas que hay que hacernos y hay que mantenernos muy, muy alertas con esto, porque el video de Irene Montero, yo no sé si usted lo ha podido ver, es realmente un escándalo. Ahí se ve gente que realmente está abogando por el genocidio. La izquierda no está pudiendo ganar ninguna elección. La juventud, a través del TikTok y muchas otras cosas, en las redes sociales, etcétera. Por eso Pedro Sánchez hace un llamado también a poder banear todo esto, de a poder retomar el control, como dice él, porque los jóvenes se están dando cuenta de esto y se están volviendo absolutamente antisocialistas. Incluso ustedes lo ven en las elecciones recientes, donde no hemos podido tener a lo mejor los resultados que nosotros queríamos, pero también falta, ¿no?, para poder ganar eso. Necesitamos más madurez, todo ese tipo de cosas. Pero ustedes ven que incluso gente moderada de la izquierda ya no vota por la izquierda, sino que porque ya todo esto está quedando obsoleto, ellos no están siendo capaces de ganar ninguna elección y están recurriendo a la legalización de más de 500.000 inmigrantes y pretenden otorgarles, ¿cierto?, el derecho a voto, porque es la única manera que tienen para poder perpetuarse en el poder. Ya no van a poder ganar elecciones, la izquierda se acabó, la izquierda como tal murió, se agotó su discurso, que ha chocado contra la realidad una vez más. Y los jóvenes se están dando cuenta de eso, por eso están tratando de que los jóvenes sean adoctrinados en los sistemas de educación, ¿cierto? Con toda esta ola de no solamente de adoctrinamiento, sino que también con esta marea LGTB y todo este tipo de cosas, pero los jóvenes están despertando a eso y hoy día consideran que esto es estúpido, que esto está completamente out, seguir este tipo de tendencia, y se dan cuenta que no ayudan a la gente, todo lo contrario, se sirven de ella. Así que todo esto ha sido expuesto, y aquí tenemos la curiosa relación entre el discurso de Epstein, donde él se
planta, ¿no? Como un supremacista, ¿cierto? Un supremacista racial, y aboga por toda esta guerra que libran, según él estoy hablando lo que sale en los documentos, no mi opinión personal. Esta guerra que libran los judíos contra los blancos, los cristianos y Occidente. Esto es, al menos, muy curioso. Entonces, aquí Trump, ¿qué le ha dicho a los republicanos, no? Que apoyen la divulgación de todo esto. Él afirmó, por ejemplo, que debían votar a favor de la publicación de los archivos porque dijo que no tenemos nada que ocultar. Y posteriormente el Congreso, porque así se fue dando a cabo esto, a pesar de que en un momento, recordemos que dijeron que esto no existía, trataron de hacerle el quite, y yo les dije en aquel entonces que las implicaciones de esto para el sistema como tal, independientemente de que fuera real o el tema son las implicaciones para el sistema, ¿no? Esto puede echar el sistema abajo. Esto es el principio, señoras y señores, de una revolución. Esto da para una revolución. Esto es una revolución. Así que después el Congreso, ¿no?, tuvo que aprobar la ley de transparencia de los archivos de Epstein, y por supuesto esto obligaba a publicar documentos no clasificados que estaban relacionados con la investigación sobre las actividades de Epstein y por supuesto su dudosa muerte en prisión, que fue declarada un suicidio. Así que todo esto ha tenido unas consecuencias políticas que van mucho más allá de Estados Unidos. Esto está provocando dimisiones, como informa Infowars, y además el escrutinio de figuras políticas en toda Europa. En el Reino Unido, por ejemplo, Lord Peter Mandelson tuvo que renunciar a su membresía del Partido Laborista. Todo esto después de que documentos relacionados con Epstein alegaran que el ex primer ministro, ¿no?, del nuevo gabinete laborista recibió pagos en total de 75.000, estos son 69.000 euros en el año 2003 y 2004. Y Mandelson dijo que renunció para poder evitar causar más vergüenza al Partido Laborista mientras investigaba acusaciones que él describió por lo menos como falsas, ¿no? Aquí el fusible funcionó. Mejor ándate porque esto nos está pegando a todos. Entonces, él dice que, bueno, no había recordado este tema de los pagos, no tenía constancia. Cuestionó además la autenticidad de estos documentos. Dijo que habían errores de formato. Solicitó, entre otras cosas, a JP Morgan que confirmara la autenticidad de los registros, de los cheques individuales. Entonces, aquí hay una cosa increíble porque aquí hay fotos de Mandelson, por otro lado, que lo muestran a Mandelson en ropa interior, aunque afirmó no poder identificar el lugar ni las circunstancias donde fueron tomadas esas fotografías, ¿no? Pero aquí hay otras repercusiones también que hay que tomar en cuenta. Lo que ha pasado en Eslovaquia, donde el asesor de seguridad nacional del primer ministro, Robert Fico, dimitió después tras revelarse en unos archivos intercambios de correos electrónicos con Epstein, en los que hablaba de mujeres jóvenes. En Noruega, la princesa heredera Mette-Marit también estuvo envuelta en todo esto, en una polémica que hubo tras la publicación de unos archivos que supuestamente revelaron años de amplio contacto además con Epstein. Esto es súper grave. Si ustedes se fijan, las implicaciones llegan incluso a la Casa Real del Reino Unido, donde este podría ser el fin, ¿no?, y el comienzo de un escrutinio real del público británico, ¿no?, sobre su casa real, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que esto está tan arraigado en el espíritu británico, porque hay muchos que critican este tema de la Casa Real, pero por otro lado es algo que está súper arraigado. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero, ¿qué es lo que ha dicho Trump respecto a esto? Dijo que la publicación de los archivos de Epstein iba a exponer conexiones que involucran a demócratas poderosos
y al tiempo también reiteró que rompió en los vínculos con Epstein años antes y le prohibió el acceso a su propiedad, ¿no? Esto fue en Mar-a-Lago, que es lo que no se dice, donde Epstein Trump fue el primero que, digamos, expuso a Epstein, digamos, en sociedad, ¿no? Cuando lo echó en una de sus fiestas donde llegó con una menor de edad, le dijo, no, eso aquí no, y lo echó de la propiedad en aquellos años, ¿no? Entonces, aquí tenemos que entender las repercusiones que puede tener esto realmente. Aquí hay el denominado, ¿no? Porque aquí hay una serie de esfuerzos y medios que se están utilizando para la rehabilitación de la imagen, ¿no? El pequeño libro negro que se ha denominado de Epstein. En el caso de este pequeño libro negro, lo que hace, bueno, lista más de 1.500 contactos que tenía. Aquí estaban incluidos magnates de tecnología, figuras de medios. Él informó además a reporteros del New York Times sobre rivales que tenía, ¿no? Discutió rehabilitar su imagen, bueno, después de la condena que tuvo, que vimos hace un rato. Y esto fue nada más ni nada menos con Steve Bannon. Otra gran problema, ¿no? Para el movimiento MAGA, una de las figuras más importantes, más consecuentes además del movimiento MAGA, se lo ve complicado, ¿no? Con Epstein, porque hay una entrevista que está circulando, pongan atención a esto, donde Steve Bannon, esta entrevista era para un documental, donde estaba haciendo una suerte de lavado de imagen. En esta entrevista, es una entrevista, tengo entendido, de carácter como un ensayo, ¿no? Para prepararse para este documental o para futuras preguntas de la prensa, donde trata de instalar la idea, Epstein, de que su fortuna no fue hecha, digamos, de mala manera. Y eso, ahí aparece Steve Bannon. Así que ahí queda una grandes preguntas abiertas que hacía Bannon, ahí también metido con... Aquí le estamos diciendo todo, tal como es. Esas son las preguntas que quedan abiertas. Usted sacará sus propias conclusiones y aquí falta mucho más información. Pero aquí estaba Steve Bannon preparando a Epstein con una suerte de entrenamiento comunicacional. También hay correos de otras figuras, ¿no? Como Wolf, el señor Wolf, que revelan además mensajería política que había aquí, que era absolutamente coordinada. Todo esto para poder influir en las narrativas alrededor del ascenso de Trump en el año 2015-2016. Ahora, aquí hay que aclarar que hasta ahora, a raíz de este volcado de información, de esta desclasificación de estos archivos, no han surgido nuevos cargos aún, con negaciones de individuos que pueden estar nombrados aquí, enfatizando ciertos lazos distantes o inexistentes que pueden haber. No han habido nuevos cargos. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Que esta liberación forzada, ¿cierto?, por esta acción congresional bipartidista, aquí hay que entender lo siguiente. ¿Por qué puede haber sido bipartidista? A ambos les conviene, porque esto ya estaba en el público. Ya no se podía, era una bomba que estaba por explotar. Si Trump no liberaba esto, que en un momento trató de, ¿cierto?, de decir que no, que prácticamente aquí no había nada, pero esto le juegan contra para las elecciones de medio término, porque fue una de las principales, digamos, acciones que iba a transformar, promesa de campaña, que tenía que transformar en acción una vez que estuviera en el cargo. Entonces, tenía que... La gente está presionando tanto por esto y ha perdido legitimidad la administración de Trump por este tema de Epstein. Otra cosa que le ha hecho muchísimo daño y que yo pienso que pronto vamos a ver ahí una declaración en conjunto, ha sido la salida y la pelea que tuvo con Elon Musk. Necesitan ganar las elecciones de medio término. Necesitan recuperar la, digamos, la confianza, porque esto no es un tema de credibilidad.
La credibilidad yo creo que la tiene. El problema es la confianza. Hay muchas confianzas que han sido erosionadas. El tema de Israel, también las acciones de Israel, especialmente las relacionadas a todo lo que tiene que ver con la seguridad nacional de Estados Unidos, con el tema de los cuestionamientos constantes de la cantidad de dinero y armas que se envían a Israel. Todo esto ha dado, ¿cierto?, con el dinero de los contribuyentes norteamericanos, ha fracturado el movimiento MAGA. El tema de Charlie Kirk también influyó muchísimo en este tema, ¿cierto? Entonces ellos tienen que... Esto es una victoria de la gente. Es una victoria de la gente porque hubo tanta presión que incluso tuvo que haber esta acción congresional, ¿no?, que fue bipartidista. Imagínense que esto en la Cámara tuvo 427-1 votos. 427 a favor y 1 en contra. Esto fue, recordemos, digamos las cosas como son, contra la resistencia inicial de la administración de Trump. Y esto, ¿qué es lo que hace? Lo que está exponiendo es una crisis, digamos, muchos lo han llamado crisis multicapa en la gobernanza de Estados Unidos, pero esto es una crisis, no es multicapa, esto es una crisis sistémica, digamos. Aquí los cimientos son los que están mal. La manera en cómo operan las agencias de inteligencia, cómo se consigue la información, cómo se presiona para poder lograr objetivos geopolíticos. Aquí estamos hablando de la captura institucional al más alto nivel por redes de élite, por servicios de inteligencia. Aquí tenemos una erosión de la supervisión democrática, ¿cierto?, del oversight. Un sistema de justicia que además perpetúa la inmunidad en todo este tipo de cosas. Aquí los lazos, y eso es lo más importante, los lazos de inteligencia de Epstein, donde intermediando acuerdos con pactos israelí-mongoles, por ejemplo, o las intervenciones en Siria, lo que hacen, en el fondo, están ilustrando cómo, y ese es el tema más importante, mientras la gente se llena, todos estos farsantes, la boca con la palabra democracia, lo que esto está demostrando es cómo financistas privados pueden subvertir la política exterior. Por supuesto, sin ningún tipo de supervisión o oversight del Congreso, y al electorado lo que le quede. Por eso yo digo que esto es un triunfo de la gente, es una presión que fue tan grande. Aquí hay una pérdida de confianza prácticamente total. Muchas encuestas hablan de que el 75% de los norteamericanos no le cree al gobierno, y eso ustedes entenderán que republicanos y demócratas en la misma, prácticamente a ambos les afecta tremendamente esto. Entonces, aquí estamos viendo no solamente cómo se elude al Congreso, no solamente cómo no se toma en cuenta el electorado, sino que aquí se está comprometiendo la seguridad nacional de un país por la ganancia personal de ciertos grupos que son financistas privados y que están subvirtiendo la política exterior sin ningún tipo de supervisión. Ese es una de las aristas, ¿no? Una de las caras, uno de los tentáculos de este estado profundo norteamericano que supuestamente nunca existió. Aquí no hay supervisión, todo esto demuestra que no hay supervisión de inteligencia, de la inteligencia. Esto es todo un sistema de diplomacia de las sombras, ¿no? Donde agencias como la CIA pueden haber tolerado o utilizado
operaciones de Epstein, no sabemos cuántas más. Todo esto, por supuesto, haciendo eco de los escándalos históricos que también hemos visto aquí en el programa en Contracultura, los casos históricos que había que estudiar. Por eso nosotros dijimos tantas veces, escuchen las historias de qué pasó en el Irán-Contra. Eso es una arista espectacular, una ventana real para poder entender. Si ustedes estudian el caso Irán-Contra, con las fuentes, con la gente que estuvo ahí, con los pilotos, con la gente que estuvo en terreno, con la gente que habló después, ahí hay figuras importantísimas. Fletcher Prouty, ¿cuántos más había ahí? Barry Seal, ¿cuántos hablaron de este tema? Y otros nombres que ya prácticamente ni recuerdo. Pero está la información aquí en Contracultura. Cómo estos casos históricos, que ahora son amplificados porque ya hay interconexiones absolutamente globales en otro tiempo, en otra esfera, donde ahora involucran figuras como Gates o el señor Barack Obama. Aquí ha habido una censura, ha habido retrasos, ¿cierto? Hay más de 2 millones de páginas que aún son retenidas. Imagínense lo que puede haber ahí. Y esto, por supuesto, lo que sugiere es la manipulación al más alto nivel del poder ejecutivo para poder proteger, ¿cierto?, a los aliados que tienen estos grupos de interés, estos grupos de poder a través de los partidos políticos y, por supuesto, socavando cualquier intención de la ley de transparencia. Y, por supuesto, esto lo que hace, reafirma la existencia de este Estado profundo encubridor de todo este tipo de crímenes. Aquí hay una desconfianza brutal. En el Departamento de Justicia también todo esto está planteando, por supuesto, preocupaciones sobre la primera enmienda. Se habla de que aquí hay una justicia de 2 niveles, ¿cierto? A two-tier system, justice system. Esta justicia de 2 niveles que tanto se habla en el Reino Unido. Aquí hay víctimas que han sido retraumatizadas ahora, que es lo que hablábamos hace un rato atrás. Por todas estas filtraciones, ¿no? Porque aparecen sus nombres, hay gente que está viva. Y mientras los cómplices, por supuesto, están haciéndose los lesos, evadiendo los cargos. Y aquí está todo el tema que echa por tierra todos estos argumentos izquierdistas, porque aquí hay claramente inequidades que se basan en la clase, donde la riqueza protege a los abusadores. Por ejemplo, ¿cierto? El acuerdo que vimos hace un rato del año 2007 y colaboradores con medios, por ejemplo, con el caso de Wolf, que también lo mencionamos, que en el fondo estaba manipulando la opinión pública para conseguir fines políticos. Entonces acá hay toda una división, porque hay una serie de acusaciones que, vuelvo a repetir, no están verificadas aún al 100%, y si están verificadas vamos a reportarlo también. Acusaciones políticas que no han sido verificadas contra Trump, que perfectamente podrían ser políticas, que han sido enmarcadas como interferencia electoral. Ustedes han visto, Trump tiene reales enemigos. Esto ya se cayó, esta cosa de que no, que trabajan todos para los mismos. Acá hay una pugna de poderes, se están repartiendo el mundo. Y lo vimos en las filtraciones, ¿no?, que hizo James O'Keefe en el foro de Davos, que hablamos en uno de los programas anteriores, donde la gente odia al hombre naranja, como le dicen en los círculos de poder a Trump, ¿no? Y salían ellos mismos diciendo, muchos de ellos diciendo que no, que este tipo no. Se nos metió aquí entre medio. Así que aquí el mundo funciona así. No se le puede dar superpoderes a gente que no los tiene. Y eso es lo que también han demostrado la filtración de estos documentos. Han demostrado que esta gente que muchos creen que son superpoderosos son la gente, digamos, más miserable del mundo. Y esto se ve en las conversaciones, en los audios. Hay una serie de audios que están siendo analizados. Uno que es brutal,
que tiene que ver con la inteligencia israelí también, donde Epstein plantea cómo utilizarlo, ¿cierto? Los contactos que tiene para poder avanzar en una agenda determinada. Como les digo, esto está recién empezando. Hay gente que está hurgando y cada minuto aparece una nueva bomba con estos archivos. Son 3 millones. 3 millones. Entonces todo esto ha causado divisiones dentro de los círculos MAGA. Complica asegurar la permanencia, digamos, de la agenda fuerte que tiene Trump en este momento, si es que no ganan las elecciones de medio término. Entonces necesitan dar golpes fuertes. Yo creo que uno de los próximos golpes va a ser un reencuentro entre Trump y Musk. No, eso yo creo que va a reforzar muchísimo la base electoral, que fue la que finalmente llevó a MAGA al poder, al presidente Trump. Pero aquí también está toda la otra parte, ¿no? que afecta a los demócratas, estos lazos que tiene Clinton, Biden, que muestran, ¿cierto?, la verdadera podredumbre bipartidista que es potencialmente, por supuesto, desestabilizadora de coaliciones, y por supuesto todo esto amplifica las demandas populistas. Entiéndase, populismo por la voluntad real que tiene el pueblo de que se hagan las cosas. Así que toda esta liberación, lo que aquí hay que entender que esto es una victoria gigante para la gente. Esto es la presión que no permitió que no se liberaran estos archivos. ¿Por qué? Porque hubo gente estadounidense populista, ¿no?, que presionaron al Congreso para que esto sucediera. Ahora, el lado B de esto, porque todo tiene un lado B, todas estas divulgaciones que son incompletas van a alimentar, por supuesto, una serie y afianzar otras teorías de conspiración, van a debilitar aún más la legitimidad institucional, porque la gente va a decir, bueno, pero no está todo liberado. Yo les dije en un momento, quien libere esto se está poniendo una pistola al cuello, aunque no tenga nada que ver con esto, porque esto derrumba, ¿no?, al mismo sistema donde yo estoy tratando de presidir, como es el caso de Trump. Yo lo pensaría 10 veces antes de hacer esto público por las implicancias que tienen, y sobre todo para la seguridad nacional de Estados Unidos. Si vamos a hablar de un tema de seguridad nacional, bueno, esto es cómo debilita al sistema esto realmente debilita, ¿no? Imagínense cómo quedan con los aliados, o sea, con los países enemigos. Ahora, esto, yo vuelvo a repetir, esto ha pasado siempre en los servicios de inteligencia. Esto no es absolutamente nada nuevo. Pero lo que es brutal aquí es por qué la prensa, por ejemplo, se estaba prestando para encubrir esto, por qué nunca informó de esto. ¿Por qué siempre que se refirió a este tema era simplemente como teorías conspirativas, que no podía existir un poder en las sombras detrás que controlara esto? Esto es solamente un tentáculo. Así que el debilitamiento institucional, aquí se jugaron esta carta bien, tarde, para mi gusto. Queda mucho todavía por ver aquí, pero aquí se necesitan reformas que tienen que ser urgentes. Aquí se necesitan auditores que sean realmente independientes para investigaciones de élite, para que haya transparencia real. Transparencia que siempre es difícil de lograr, ¿no? Porque nosotros podemos pedir transparencia estricta en la inteligencia, pero ¿cómo se lleva a cabo eso? Es súper complejo, entendiendo de dónde vienen los presupuestos de la inteligencia, ¿no?, que muchos vienen de fuentes, ¿cierto?, bastante oscuras, porque justamente por la compartimentalización, justamente para que no haya una vigilancia, digamos un oversight más que vigilancia, una supervisión para evitar filtraciones. Este es un tema súper complejo. ¿Cómo establecer protocolos que sean realmente centrados también en las víctimas? ¿Para qué? Para poder desmantelar todas estas redes. Y por supuesto aquí lo que tienen que hacer es, y la pregunta que uno se hace es, ¿cómo van a reconstruir la confianza?
¿Cómo van a prevenir que esta famosa gobernanza de la que tanto hablan y se llenan la boca le pueda devolver el poder a la gente? ¿Cómo se puede hacer eso? Aquí quizás, probablemente, uno de los hechos más reveladores es no que estos millonarios, ¿cierto? Esta gente con tanto dinero son tan virtuosos como la gente trata de afirmar, ¿cierto? Tienen tantos superpoderes, sino que realmente son extremadamente banales. Hay gente que los trata de visionarios o líderes naturales, y eso es un profundo error. Yo se lo he repetido en muchas ocasiones. Eso lo único que hace, consolida el poder. Pensar que esta gente es virtuosa, que son los tipos más increíbles y más inteligentes del mundo. Eso es un error. Eso es un error porque esta gente se le ha permitido estar en el poder justamente por sus conductas y su mentalidad destructiva. Y como decía un comentario que vi por ahí, el charlatanismo es lo opuesto a la meritocracia. ¿Y qué es lo que hace? Eleva a los mentirosos, a los psicópatas, a los pervertidos al poder, acelerando la total decadencia de la sociedad así como la conocemos. Esa es la realidad de lo que está pasando acá. Esto no trae nada de bueno. Nada de bueno. Y eso lo estamos viendo en prácticamente todos los países. Y aquí se necesita un esfuerzo mucho más grande de la gente primero para informarse, para exigir. ¿Se dan cuenta? Esto ha sido una victoria gigante. Pero porque ha habido presión. Porque la gente ejerció el denominado voto vigilante. Muchos votaron por Trump porque no había otra alternativa, pero presionan. Si se corre el carril, lo tratan de arreglar de nuevo. Eso es justamente lo que hay que hacer con estos políticos. Ellos no lo saben todo, no lo pueden ver todo. Pueden tener buenas intenciones, pueden estar asesorados y rodeados de víboras. ¿No lo vimos acaso eso en el primer mandato? Con decisiones en el primer mandato que dejaron a todos boquiabiertos. Y ahí fue cuando yo les dije, esto no es una religión. Es la gente la que tiene que educarse, la gente la que tiene que analizar, buscar la información, porque si hubieran buscado toda esta información y hubieran visto todos estos medios donde comenzamos el programa, que estaban hablando esto desde el año 2010, cuando Alex Jones hablaba del Lolita Express. ¿Y cuántos más? Y la gente pensaba, esto es absolutamente alejado de la realidad. Bueno, hoy es la realidad. Y aquí queda mucho más. Así que quédense atentos, compartan el programa del día de hoy. Ya les tendré más novedades de lo que viene en Contracultura. Viene una próxima fecha de Contracultura Summer Camp. Ya les estaré contando. Viene Jorge Aguirre, vuelve Andrés Barrientos, Pablo Pérez, etcétera, y muchos más. Nos vemos en un próximo programa. Que Dios los bendiga y que sea hasta la próxima. Chao, chao.